Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy martes 20 de agosto del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos rápidamente con las noticias de esta mañana. Primera noticia. En el marco del llamado caso Cócteles, el Poder Judicial ordenó excluir a Keiko Fujimori y otros acusados, incluida su abogada Juliana Loza, de la imputación por el delito de obstrucción a la justicia. Esto quiere decir que ya no serán procesados por este delito en particular, pero sí por los otros imputados en el caso como lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, en conjunto con falsedad genérica y pertenencia a una organización criminal. De hecho, los abogados de los imputados también pidieron que se excluyera este último delito, el de organización criminal, pero en eso la sala no les dio la razón. Ahora, ¿por qué fueron excluidos Keiko Fujimori y una decena de otros acusados del delito de obstrucción a la justicia? Lo que ha ocurrido aquí es que el tercer juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional ha aplicado a este caso las consecuencias de una sentencia que dio recientemente el Tribunal Constitucional como respuesta a una acción de amparo presentada por Arsenio Oré, que es un anterior abogado de Keiko Fujimori. ¿Qué argumentaba Arsenio Oré en su acción de amparo? Pues él decía que no le correspondía al fiscal José Domingo Pérez investigar él mismo una imputación por obstrucción a la justicia cuando él mismo iba a ser testigo de ese supuesto delito y también potencialmente su víctima, lo que le generaba pues un conflicto de interés por ser juez y parte en esta investigación. Eso no significa que no corresponda investigar por obstrucción a la justicia en relación con el caso Cócteles, pero sí implica que no debió haber sido el propio José Domingo Pérez el encargado de hacerlo, sino quizá otro fiscal. Por esa razón es que el TC anula el juicio por obstrucción a la justicia contra Arsenio Oré y sobre esa base la sala extiende, digamos, tales efectos a otros investigados en el caso Cócteles, incluida, por supuesto, Keiko Fujimori. Segunda noticia, más allá de las novedades de fuerza vinculadas a Fuerza Popular relacionadas con el caso Cócteles, representantes de este partido acudieron ayer a Palacio de Gobierno minutos después del mediodía en respuesta a la convocatoria al diálogo realizada por la presidenta Dina Boluarte, como lo hicieron ayer también representantes de la bancada de Honor y Democracia, compuesta por exmiembros de Renovación Popular como Jorge Montoya. En representación de Fuerza Popular acudieron a la cita con la presidenta Boluarte los congresistas Patricia Juárez y Arturo Alegría, así como los dirigentes Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta. En una breve conferencia de prensa en las afueras del Palacio, Miguel Ángel Torres declaró que le hicieron llegar a la presidenta su preocupación como bancada o como partido por las observaciones que había presentado el gobierno a ciertas leyes aprobadas por el Congreso, vinculadas, según Torres, a temas de reactivación económica, como dando a entender que el gobierno era de alguna manera el que estaba frenando o queriendo frenar las acciones del Congreso para impulsar la economía. Esta es una reflexión bien curiosa, si me permiten aquí un comentario personal, porque si algo ha caracterizado la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en lo que va de la presidencia de Dina Boluarte, es una relación casi de subordinación del segundo hacia el primero, que se ha manifestado notoriamente en la decisión del gobierno de no observar leyes aprobadas por el Congreso muy polémicas que o bien vulneraban abiertamente el Estado de Derecho o la lucha contra la delincuencia o bien favorecían mercantilísticamente a ciertos grupos de la sociedad. De manera que, irónicamente, lo que está relevando Miguel Ángel Torres con su comentario no es un exceso del gobierno en cuanto a observaciones a leyes aprobadas por el Congreso, sino más bien lo contrario, vale decir, la renuencia del gobierno a hacer tal cosa por miedo a pelearse con el Congreso, que tiene de alguna manera la sartén por el mango, porque en cualquier momento puede iniciar un proceso de vacancia contra Dina Boluarte. Fuera de ello, Torres también comentó la noticia de que se había excluido a Keiko Fujimori y otras personas de la imputación de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles, diciendo que esto, entre comillas, evidencia lo poco serio del proceso contra Fuerza Popular. Esa es su opinión. Tercera noticia, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el congresista de Podemos Perú, José Arriola, en el marco de uno de los casos
de, entre comillas, mochasueldos que hemos conocido en los últimos meses. Estamos hablando de un caso en el que se le imputa a Arriola haber recortado el sueldo a 7 trabajadores de su despacho parlamentario, a quienes les exigía, por ejemplo, que hicieran donaciones de víveres y otras cosas que él luego aprovechaba para fines proselitistas. También le sustrajo el 10% de sus sueldos y el 15% de sus bonos, según han denunciado. Arriola dice que todo esto se hizo voluntariamente porque los trabajadores, según señala, también querían hacer, entre comillas, labor social, igual que él. Si no recuerdan bien quién es José Arriola, quizás sirva para hacerles recordar el detalle de que este fue el congresista al que le allanaron su casa y le encontraron $70.000 y 30.000 soles escondidos debajo del colchón. Y él dijo que prefería tener el dinero ahí porque, entre comillas, no confiaba en los bancos. En fin, la Fiscalía de la Nación le está imputando el delito de concusión en agravio del Estado, que es cuando un funcionario público, congresista en este caso, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o beneficio patrimonial. Esto es lo que se le viene pues a la larga lista de congresistas mochasueldo que nos hemos venido enterando en los últimos meses. Cuarta noticia, hay novedades importantes del Medio Oriente. Informando desde Tel Aviv, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken señaló que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había aceptado una propuesta de su país para una tregua en Gaza, que dependía de que Hamas la aceptase también. Ya antes hubo intentos similares sin llegar a concretarse un acuerdo efectivo. Recordemos que la ofensiva militar israelí en Gaza se dio tras el ataque terrorista de Hamas en territorio de Israel en octubre del año pasado, que llevó a la muerte de centenares de personas y a la captura de más de 250 rehenes, muchos de los cuales siguen secuestrados por Hamas. La respuesta militar israelí también ha sido fuertemente criticada por llevar a la muerte de más de 30.000 personas, la mayoría de los cuales son mujeres y niños. Pero esta es, y cito aquí lo dicho por Blinken, quizá la última oportunidad de recuperar a los rehenes como resultado de este proceso que tiene como mediadores a Estados Unidos, Qatar y Egipto, según informa la agencia AFP. La preocupación es que este proceso de diálogo no se descarrile y llegue pues a buen puerto. De momento Hamas ha dicho que, y cito textual aquí, sin un alto al fuego total no aceptaremos ningún acuerdo. Ellos se han mostrado más interesados en lo que proponían versiones anteriores de este posible acuerdo, como el retiro total de tropas israelíes de Gaza, pero también que el domingo pasado hubo un atentado en Tel Aviv que fue reivindicado, según la agencia EFE, por Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Realmente pues hay que hacer fuerzas para que esta situación se resuelva. La pérdida de vidas humanas producto de este conflicto ha sido atroz. Quinta noticia, Pamela López, todavía esposa del futbolista Cristian Cueva, lo denunció ayer lunes por violencia física y psicológica. Acompañada de su abogada Rosario Zacieta, la excongresista, López se presentó ante medios de comunicación y aseguró haber sido agredida en por lo menos 2 ocasiones por Cueva y presentó videos donde se ve al futbolista maltratándola. López señaló que el jugador de Cienciano y la selección peruana de fútbol también agredía bajo los efectos del alcohol a la todavía, la todavía esposa de Cueva. Dijo que teme por su vida y por la de sus hijos. La denuncia llega aproximadamente 2 meses después de la separación de López y Cueva, suceso que ha sido cubierto extensamente por la prensa del espectáculo. Ante las cámaras, López dijo: hoy en día no reconozco a Cristian Cueva y tengo miedo de que pueda tomar represalias contra mí. Y señaló también, dirigiéndose a otras víctimas de violencia: nunca es tarde para hablar, no callen, busquen ayuda y denuncien. El octavo juzgado de familia de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar de la Corte de Lima, informó a través de las redes sociales que había recibido ya la denuncia en contra del futbolista. Cueva, por su parte, no quiso responder a la denuncia durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como reciente jale del Cienciano del Cusco. Ante las preguntas de la prensa, el futbolista dijo: la verdad, de esos temas ya no hablo, no digo que soy un santo, no lo fui, nadie es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Mi cabeza está en Cienciano, mi profesión, mis hijos, mis padres y sobre todo en Dios. Muy bien, esas son las noticias de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que más personas puedan tener
esta información al alcance. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.